Mis queridos hermanos, les deseo buenas noches. Siempre les damos las gracias por hacer su tiempo y acompañarnos. Para mí es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Los voy a invitar a orar, que nos pongamos en las manos del Señor y sean todos bienvenidos. Señor Jesús, venimos en esta noche agradecidos, Señor, delante de tu presencia, porque tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque tu poderosa mano está sobre nuestra vida. Tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en esta vida nos permites conocerte, no solo como nuestro Padre Celestial, sino como nuestro amigo, como nuestro hermano y también como nuestro esposo, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos estás preparando para tu pronta venida. Señor, sabemos que ya no queda mucho tiempo para nosotros en esta tierra y nosotros sí queremos, Señor, estar listos, sí queremos hacer las entregas correspondientes para que podamos alcanzar la estatura, para tener nuestras vestiduras de bodas listas, Señor. Señor, en esta noche venimos humildemente a pedirte que nos des de el pan de tu palabra, que satisfaga nuestra necesidad de ti, Señor. Que nada puede llenar nuestro corazón, solo tu presencia, tu palabra, tu Santo Espíritu. Señor, y por eso te pedimos en esta noche que nos bendigas, que nos alumbres, Señor. Gracias por el tema que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que nos permitas ponerlo por obra, Señor, que podamos comprenderlo y vivirlo. Háblanos en esta noche al corazón, Señor, una palabra que nos levante, que nos ayude a seguir caminando, que no desmayemos por nada, Señor, que nada nos detenga, ni los ataques del diablo, ni las seducciones del mundo, Señor Jesús, ni nuestra propia carne. Ayúdanos a estar listos para cuando suene la final trompeta. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Gracias nuevamente, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Ahorita les comparto. Y estamos casi listos, hermanos. Quiero revisar el lápiz. Sí, me funcionó muy bien. Perfecto. Pues queridos hermanos, en esta noche continuamos estudiando el tema grande que es la vida del Señor Jesús en los cuatro evangelios. Quiero decirles que para mí este es uno de los temas más hermosos y eso que no lo hemos terminado, pero creo que es uno de los temas más hermosos porque estamos aprendiendo a conocer, hermanos, al Señor Jesús y en su misma palabra. La noche de hoy nos corresponde la enseñanza 7, que es el niño Jesús entre los maestros de la ley. Y van a ver qué enseñanza para nosotros podemos encontrar. Como siempre, estos son los libros principales, hermanos, en los cuales he basado la enseñanza, aunque gracias a Dios pues puedo hacerles aportes de cosas que he aprendido antes. Les voy a enseñar algo que aprendí como en el año 88 y ahora lo plasmé en este estudio bíblico. Estos son los códigos QR, no para ustedes porque ya están en la comunidad en el WhatsApp del Zoom y también los libros de la doctora Hicks. Esto es para las personas que todavía no pertenecen a ambas comunidades, solo pueden escanearlo y están agregados automáticamente. Este es el enfoque, hermanos, de la enseñanza de esta noche. Lo que vamos a aprender en general, hermanos, es que vamos a comprender que tenemos un propósito. Ustedes tienen un propósito, su servidor tiene un propósito. Vamos a comprender que tenemos un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Hermanos, Dios no hace nada con propósito y no hace a nadie sin propósito. Todos tenemos un propósito de parte del Señor. Este es el versículo principal con relación al enfoque y es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese, hermanos, es el versículo principal en esta noche. Y este es el pasaje base donde vamos a estudiar. Es todo lo que vamos a estudiar es este pasaje, pero lo vamos a ver desglosado. Lucas 2, 41, 52 dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Todos los años está hablando del Señor Jesús, y cuando dice sus padres está hablando de María y José, José y María. Ellos están diciendo que iban a la fiesta. Dice: y cuando tuvo 12 años, ellos iban todos los años, o sea, el Señor Jesús lo llevaban desde chiquito.
Un paréntesis, hoy vamos a ver algo acerca de los hijos. Y si usted ya no tiene hijos pequeños, pero tiene nietos, estoy seguro que esta parte le va a bendecir. Pero note desde el 41 que dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hermanos, los padres debemos llevar a nuestros hijos a la iglesia. El otro día alguien, es un paréntesis porque no he terminado de leerles el pasaje, pero el otro día alguien me dice, no, los niños tienen que aprender a decidir desde pequeños. Y le digo, ¿qué decisión puede tomar un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años con relación a las cosas espirituales? Es necesario que nosotros le sembremos en su corazón la palabra del Señor y luego llegará el tiempo donde ellos van a elegir, pero van a elegir de acuerdo a lo que se les ha sembrado y lo vamos a ver en detalle. Continuemos con la lectura. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensaban que estaba entre la compañía y anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, por un lado dice que estaban en medio de los doctores, él estaba oyéndoles y preguntándoles. Pero luego dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que él también contestaba. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Son apenas como 11 versículos, hermanos. Sin embargo, van a ver toda la riqueza espiritual que podemos encontrar en estos pasajes. Estoy seguro que nos va a bendecir. Empecemos con esto, hermanos. ¿Quiénes son los responsables de la formación espiritual de los niños? ¿A quién le toca? Quiero decirles, hermanos, en la iglesia, los días domingo, nosotros, como creo que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, tienen la escuela de niños o la escuela dominical para niños. Y la iglesia ayuda mucho, pero hermanos, padres de familia o abuelitos, la responsabilidad no es de la iglesia estar dando la formación espiritual a sus hijos. Digo, estamos para apoyar y para ayudar, porque, por favor, hermanos, ¿qué podemos hacer en una hora a la semana? Con todo respeto. Ay, perdón, algo pasó. Perdón. Una hora a la semana. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros una hora? Ay, de nuevo, perdón, algo estoy haciendo mal, disculpen. Una hora de 7 días hábiles. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Es bien poquito. Por favor, lleven a sus niños a la iglesia y llévenlos a la escuela de niños, por favor. Pero no se confíen en que todo el trabajo lo está haciendo la iglesia, porque nosotros, por lo menos en la iglesia, y mi esposa, su servidor y la hermana Karin, estamos a cargo de la escuela de niños y de verdad que oramos y escogemos maestros y los capacitamos y tenemos un plan para 2 años de maestros y hemos tenido retiros y convenciones con los niños. Estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo para agradar al Señor y para poder sembrar en la vida de sus hijos. Pero no es mucho lo que nosotros podemos hacer, es más lo que pueden hacer los padres o los abuelos en su casa. Los abuelitos también pueden ayudar mucho. Miren el pasaje bíblico para que puedan comprobar. Deuteronomio 6 del 5 al 7 dice, este es el Señor hablándole al pueblo de Israel, dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se lo está diciendo a los adultos, pero mire lo que dice en el 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, está diciendo, y las repetirás a tus hijos.
No dice, y la repetirás a tus alumnos. ¿Se dan cuenta? No es hacia los maestros a los que les está dando esta indicación, es a los padres. Porque dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, hermanos, tenemos que repetírselas a nuestras generaciones. Y dice, y hablarás de ellas, o sea, repetir las palabras, estando en tu casa. Mire, ¿en dónde? En tu casa. Andando por el camino. Cuando va en el tránsito, en vez de estarse quejando, no, vaya hablando la palabra del Señor al acostarte y cuando te levantes. Hermano, está diciendo en todo momento. Esto es en todo momento. Pero ¿quiénes son los responsables? Son los padres. La Biblia claramente dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, el tiempo que tengamos a nuestros hijos en casa es para sembrarlo. Y aún si tenemos hijos que ya son mayores de edad, que está pasando, hermanos, que nuestros hijos son mayores de edad y todavía viven en casa. Aprovecho para decirles, yo el otro día tuve una conversación con un padre de familia y me dice, mira, ya mis hijos están grandes, no se han casado y no se quieren ir. Y yo a los 21 años ya me había casado. Y yo le digo, claro, nosotros hicimos cosas diferentes. Para que sepan, hermanos, esto es estadística. Yo se lo pregunté a mi hijo que es psicólogo hace algún tiempo y le dije, mira, ¿han estudiado ustedes en la universidad el fenómeno que lo que nosotros hacíamos a los 21, ustedes lo hacen como a los 31? Y me dijo, sí, me dijo él. En general, eso es para que lo sepan y se quiten esa presión, porque yo hablé con este hermano y estaba muy apesadumbrado porque sus hijos casi llegan a los 30 y todavía están viviendo en casa. Y yo le digo, bueno, eso es lo que te tocó vivir, pero volviendo al paréntesis, le pregunto a mi hijo, me dijo, mira, en general me dijo, toda la sociedad a nivel mundial, hay sus honrosas excepciones, hay países que todavía no entran de esta forma, pero en general, la sociedad se ha retardado 10 años. Lo que ustedes hacían a los 20, nosotros lo hacemos a los 30. Lo que ustedes hacían a los 30, nosotros lo vamos a hacer a los 40. Hay muchas cosas, me dijo. Ustedes nos proveen de muchas cosas en el hogar, la comodidad, la seguridad, la estabilidad. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos hacen sentirnos que ese es nuestro lugar. Además de eso, me dijo, ya querer irse a vivir, la situación económica es bastante difícil en esta época. Entonces, todo eso aunado ha hecho que la sociedad se retarde 10 años, me dijo. Entonces, se los menciono porque hablando con este hermano y aprovecho, me dice, no, estoy cargado porque mis hijos ya van a cumplir 30 y todavía están en la casa. Y le digo, yo no tengo esa preocupación, yo estoy agradecido porque todavía los puedo tener en casa, compartir con ellos, amarlos, servirlos, atenderlos, quererlos. Ya un día el Señor, si esa es su voluntad, permitirá que se casen y se irán del lugar y ya nunca más van a volver. Entonces, mientras los tenga en mi casa, quiero amarlos como dice la Escritura. Entonces, no se apesadumbren si todavía sus hijos están en casa. Al contrario, aprovechen para tener devocionales, aprovechen para seguir sembrando en sus corazones. Tal vez ya no son unos niños, pero siendo unos adultos todavía podemos seguir dándoles ejemplo y nosotros podemos seguir sembrando en sus corazones. Pero ven, la responsabilidad de la formación espiritual de los niños es de los padres y los abuelitos que pueden ayudar, pero principalmente son los padres. Por otro lado, los hijos también deben, los hijos si todavía están en casa, no importa si son menores de edad o son mayores de edad, ¿verdad, hermanos? Eso también es cierto. También nosotros tenemos que entender, hermanos, si son mayores de edad y mientras vivan en casa, tienen que respetar. Si algún mayor de edad me está escuchando, tiene que respetar las reglas de su casa, porque todavía vive en el hogar. Si las reglas de su casa no le gustan, entonces yo tengo que decirle, vaya buscando lugar a donde irse, porque mientras vive en casa tiene que respetar las decisiones de sus padres, horarios, colaboraciones, tal vez tienen que contribuir económicamente, que me parece que eso también es lo correcto y lo apropiado. Pero volviendo al tema, dice, los hijos deben aceptar la instrucción y la dirección. Lean por favor lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción. Se lo leo de corrido y luego nos detenemos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por un lado, tenemos aquí al papá y aquí tenemos a la mamá. Y el papá dice que lo que da, hermanos, es la instrucción. Instrucción.
Eso es lo primero que da. Y la madre lo que da, dice, es la dirección. Y ahora sí, quiero que veamos el significado. La palabra instrucción del Padre, mire lo que significa. Significa advertencia, significa reprensión y significa castigo. Sí, hermano, empieza con una advertencia, después viene la reprensión y después viene el castigo. Por cierto, tengo que decirles esto. Si sus hijos son pequeños, son pequeñitos, necesitan, hermanos, que se les corrija. Y sí, la Biblia nos autoriza a usar la vara, pero tengo que decírselos, hermanos, la vara es el último recurso que debemos usar con nuestros hijos. Muchos papás cristianos, que yo los he conocido, lo primero que hacen es la vara. Sé que en Estados Unidos es difícil, es diferente, pero en nuestros países latinos, hermanos, la vara debería ser el último recurso. Esto es como un procedimiento de llamada de atención. Si ustedes son ejecutivos y ustedes tienen colaboradores a su cargo, con permiso, sabrán que ustedes cuando un colaborador le comete una falta, no lo despiden. Primero le hacen un procedimiento. Por ejemplo, una llamada de atención verbal, una segunda llamada de atención verbal, una tercera llamada de atención por escrito con copia en la inspección de trabajo y por último el despido. Se dan cuenta que es un procedimiento. Hermanos, sí, el Señor nos permite usar la vara, pero con sabiduría. Aquí dice, hermanos, que la palabra instrucción lleva tres pasos. Primero es una advertencia. Usted no puede castigar a su hijo por algo que nunca le dijo que estaba mal. Después de la advertencia ya tiene que venir la reprensión. Y por último, entonces sí vendrá el castigo. El castigo puede ser la vara o puede ser la disciplina o algo que esté relacionado con el manejo del tiempo. Pero volviendo a esto, hermanos, vemos aquí que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire que la palabra dirección, qué hermosa palabra. El significado es Torah. Torah, Torah eran los 5 libros del Antiguo Testamento, hermanos. Es la dirección de la palabra. Dice, mire pues, precepto y estatuto de tu madre. O sea, que la madre es el papá, lleva el proceso de la advertencia, la represión y el castigo, pero la madre es la que les tiene que dar la dirección espiritual y la dirección tiene que ver con la Biblia, la tiene que guiar. Y les traigo un excelente ejemplo el día de hoy. Pero también quiero decirles que nosotros tenemos un papá y una mamá espiritual. Nosotros tenemos un papá y una mamá espiritual. Saben que nuestro padre espiritual es la palabra de Dios. Y nuestra madre no suena bien porque madre es femenino, pero la madre las veces de madre las hace el Espíritu Santo. Se lo tengo que decir. Para que haya vida se necesita que mamá y papá se junten. Cuando mamá y papá se juntan hay vida. En lo espiritual es igual. Ya le dije que papá es la palabra del Señor y mamá es el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cómo dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero todavía no había vida? Hubo vida cuando Dios el Padre habló y dice, y dijo Dios, la palabra que es masculino entró en el Espíritu Santo y ahí cobró vida. Se necesita de palabra y de espíritu para que haya vida espiritual, hermanos. Por eso yo les recomiendo, cuando estamos en la iglesia, primero oramos, eso es espiritual. Cantamos, eso es espiritual. Y luego viene la palabra del Señor. ¿Por qué oramos y cantamos? Porque estamos preparando el terreno de nuestro corazón para que cuando la semilla de la palabra penetre, encuentre una tierra preparada y de su fruto. Por eso, hermanos, no es sabio que la gente llegue tarde a la iglesia, cuando ya pasó la oración, cuando ya pasó la alabanza. Hay gente que llega solo a escuchar la palabra y cree que eso es suficiente. Es un error, porque eso no va a encontrar vida. ¿Cómo va una persona que llega tarde a la iglesia y recibe la palabra, va a dar fruto si no oró, no lloró en la alabanza, en la adoración? Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en oración, se mueva en la alabanza para que cuando venga la prédica la palabra caiga y puede cobrar fruto. Se dan cuenta que sí tenemos un padre y una madre espiritual.
Nuestro padre espiritual es la palabra del Señor, es como la parte masculina. Y la madre es el Espíritu Santo, que es como la parte femenina. Entonces, cuando se juntan, ahí hay vida. Lo notan, hermanos. Entonces, sí necesitamos, como hijos, aceptar la instrucción y la dirección de nuestro padre y nuestra madre espiritual. Este es el ejemplo precioso, lo envié para el Día de la Madre y lo tengo fresquecito. Hermanas, Susana Wesley, ahora se los menciono, ella nació en el año 1669 y murió en 1742. Por si usted no lo saben, es una persona muy especial. Se lo voy a leer aquí y luego le explico. Ella fue escritora y educadora inglesa, conocida como la madre del metodismo. Hay una rama de la religión cristiana evangélica que se llaman los metodistas, de John Wesley. Él es el fundador, pero él todo lo aprendió con su mamá, por eso a ella se le conoce como la madre del metodismo. Punto 2. Ella no fundó ninguna iglesia, pero su influencia fue enorme porque crió a los dos fundadores del movimiento metodista. Ella fue madre de John Wesley y Charles Wesley. Miren qué cosa más hermosa, porque dice, en general, ella tuvo 19 hijos, hermanos. Y estamos hablando en 1669, cuando no habían lavadoras de ropa, lavadoras de plato, no había microondas, no había estufa. No, hermanos, no se conocía todo eso. Mire lo que dice en el punto 3. Tuvo 19 hijos, 9 llegaron a ser adultos, quiere decir que se le murieron 10. Y no murieron al nacer, algunos murieron cuando eran todavía unos niños, o sea, sí hubo, la mayoría nacieron, pero murieron cuando eran niños por todas las enfermedades y no había la medicina que conocemos ahora. De nuevo dice, tuvo 19 hijos, 9 llegaron a adultos. John Wesley fundó la iglesia metodista y el hermano Charles escribió más de 6,000 himnos. Hermanos, más de 6,000 himnos, ¿se imaginan? No, si fuera ahorita en Spotify estaría lleno de sus 6,000 himnos. Escribió himnos, la letra y la música. Ella los educó personalmente hasta los 10 años. Miren qué mujer más linda. No, por favor, sigamos viendo. Enseñaba a leer a todos sus hijos a los 5 años. Tenía un horario rígido, 1 hora diaria de instrucción individual para cada niño, sin distracciones. Eso tal vez deberíamos de retomarlo sin las distracciones de los teléfonos celulares o las tablets. Mire, miren, por favor, les enseñaba Biblia, lectura, escritura y matemáticas. Noten esto, su método era tan efectivo que obispos y educadores de la época fueron a visitarla para ver cómo lo hacía. Ella fue como de tema de estudio. ¿Cómo hacía para enseñarle a sus hijos? Esto es lindo, hermanos. Tenía 2 horas diarias, ella tenía 2 horas diarias para orar y del estudio bíblico. Por favor, no me digan que ustedes no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para estudiar su Biblia. Hermanos, en la época de ella, miren con cuántos niños, sin alguien que le ayudara en la cocina o en la enfermería o con la limpieza, ella hacía todo. De nuevo dice, tenía 2 horas diarias, no a la semana, no al mes, no al año, no al día. Y el día, hermanos, sigue teniendo 24 horas como en la época de ella. No va a creer que en la época de ella los días duraban 48, por eso dedicaba 2 horas. No, hermano, tenían las mismas 24 horas. Tenía 2 horas diarias de oración y estudio bíblico. Aunque tuviera 19 hijos y su esposo Samuel Wesley fuera pastor anglicano con un sueldo bajo, que viajaba mucho para predicar. Si lee la biografía de Susana Wesley, ella, hermanos, sacó adelante a los hijos porque el esposo se la daba de predicar y se iba a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. A veces podía regresar a los 6 meses, imagínense qué hizo ella para darles de comer con la manutención. Les voy a enviar información de ellos para que puedan ser edificados. Pero hermanos, esta era la clase de mujer especial en cuanto a la educación de los niños. Lo menciono porque estamos estudiando, hermanos, quiénes son los responsables de la educación espiritual, de la formación espiritual de nuestros hijos. Déjeme que haga algo. Tengo que
compartir porque les voy a poner un video y sí necesito compartir el sonido bien y compartir correcto. Ahorita ya no me ven, pero van a ver algo muy importante ustedes. Por favor, préstenle atención a este video. Es cortito, hermanos, pero aquí se dicen las 10 reglas de Susana Wesley. Yo les voy a mandar el videito para que lo tengan también después y lo pueden compartir con sus hijas, si es que ya tienen hijas grandes, o con sus familiares o amigos. Pongamos atención, por favor. Estas son las 10 reglas de Susana Wesley para instruir a sus hijos. Número 1. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2. Enséñales a orar tan pronto empiezan a hablar. Número 3. No le des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Número 4. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. Número 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Número 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Número 7. Alienta y premia la buena conducta. Número 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Número 9. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y número 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Bien, hermanos, algo hermoso. De nuevo lo voy a corregir para que ustedes ya puedan escuchar lo que continuamos aquí. Vieron, hermanos. Ay, perdón. Vieron, hermanos. Ahí hay muchos consejos que nos pueden servir a nosotros para la educación de nuestros hijos o nuestros nietos. Quiero que veamos el pasaje, continuamos. ¿Qué significa eso de que ellos subieron a Jerusalén? En Lucas 2, 41, 42 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Hermanos, asistir a la iglesia es un mandato de parte del Señor. Ellos tenían que ir 3 veces al año, tenían que ir a la iglesia hasta Jerusalén. Claro, es que no estaba a la vuelta de la esquina, no tenían carros, no existía ese medio de transporte. Ellos tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año. Así es que nosotros seamos fieles. Hermanos amados, la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos. Si es necesario asistir a la iglesia. Yo sé, hermanos, que la gente dice, mire, después de la pandemia nos quedamos viéndolo en YouTube. Sí, hermanos, pero no es exactamente igual. Es una bendición tener YouTube, pero no es exactamente igual. Por ejemplo, en este estudio bíblico nos vimos y nos saludamos. Pero hermanos, ¿qué roces pueden haber en el saludo que nos dimos? Todos nos amamos y nos queremos. Pero si nos viéramos en la iglesia, es probable, hermanos, que si nos viéramos en la iglesia, tendríamos alguna dificultad. Alguien entró y nos saludó, alguien cometió alguna falta, quitó las cosas que estaban en la silla y que eran de otra persona, o donde tenía que poner sus bolsos debajo de su silla, alguien más ya había puesto sus zapatos, que se fue a danzar descalzo, y usted ya no pudo poner sus cosas. Todas esas cosas usted sabe que pueden pasar en las iglesias, y Dios lo permite precisamente para que vayamos puliendo nuestra naturaleza y nuestro carácter. Noten aquí que los padres dicen que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y hablando del Señor Jesús, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, ellos fueron porque eran personas devotas, eran personas entregadas al Señor. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de los 12 años para un niño hebreo, para un niño varón? Quiero que noten, aquí les puse información que les puede servir. Responsabilidad religiosa. Antes de los 12 años, el niño está bajo la responsabilidad de su madre. Eso lo vamos a ver al final y les va a servir de información. El niño está bajo la responsabilidad de su madre a los 12 años y un día, mire eso, importante, 12 años y un día, según la ley judía, el mismo niño se hace responsable de cumplir con los 613 mandamientos de la Biblia. ¿Saben que los 10 mandamientos, hermanos, se dividen en 613 preceptos o submandamientos o mandamientos pequeñitos? Así se dividen los 10 mandamientos en 613. Por eso dice aquí que cuando el niño ya tenía 12 años y un día, según la ley judía, el mismo niño se hacía responsable de cumplir con los 613 mandamientos de la Torá.
Ya no es menor, le borro aquí para no confundir, ya no es menor para los temas religiosos. A partir de ahí ya él es responsable. 12 años y un día. 12 años y un día, dice, es la edad del entendimiento. En la tradición judía, los 12 años marcan el inicio de la madurez intelectual y moral. Se considera que ya puede distinguir entre el bien y el mal y tomar decisiones por sí mismo. Esto era lo importante cuando un niño tenía 12 años. Por eso es que aquí menciona que cuando él tenía 12 años lo llevaron a la casa del Señor. Ya sé, hermanos, que la religión judía celebra algo que se llama Mar Mitzvah. No se los estoy mencionando porque eso no estaba en la Biblia en la época del Señor Jesús. Eso lo creó la religión judía como en el año 2 al año, perdón, el siglo segundo, en el siglo quinto después de Cristo. Dije año, me equivoqué, no. Es en el siglo segundo, en el siglo, o en el siglo quinto después de Cristo. Todavía no saben si fue en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. Pero eso no está en la Biblia, por eso no se los estoy mencionando ahora. Quiero que noten por qué se tardaron me faltó una S, 3 días, hermanos, en encontrar al niño. Lucas 2, 43, 46 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino, note eso, de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Note eso, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Aquí viene la explicación. María y José notaron la ausencia de Jesús al finalizar el primer día de regreso. Para que hagamos las cuentas, porque 3 días, hasta dentro de 3 días lo encontraron. Dos hermanos. Estos viajes solían hacerse en caravanas de familiares o amigos para la protección en el camino. Como cuando les expliqué lo de los magos, no podían salir solitos los magos, hermanos, tenía que llevar una caravana. 3. Las mujeres y niños iban delante de la caravana y los varones iban detrás. Eso es importante que lo noten. Las mujeres y los niños iban adelante y los varones iban atrás. Por eso, tanto José como María pensaban que Jesús estaba con el otro. En la caravana, las mujeres y los niños van adelante porque si había algún ataque podía ser por la retaguardia, la parte de atrás, y ahí se quedaban los varones. Entonces José va atrás, María va adelante. Como no iba con María, María dijo, tal vez va con José. Y José, que no iba con él, dice, tal vez va con María. Por eso fue que ustedes, no, porque uno puede pensar, pero qué irresponsables, ¿cómo olvidaron a su hijo por 3 días? No, no. En ese día, ellos consideraron que iba con María o que iba con José. 4. Demoraron 3 días en encontrarlo porque dice aquí en el 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Volviendo a este bloque, dice, demoraron 3 días en encontrarlo. Un día de viaje, más un día de regreso hacia Jerusalén y un día más buscándolo en Jerusalén. Ahí se cuadran los 3 días que ellos se tardaron en encontrar al niño. ¿Dónde hallaron al Señor Jesús? ¿Y qué estaba haciendo? Miren esto. Sigamos con Lucas 2, 46, 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Pero les dije esto importante. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Si habían respuestas, es porque también habían preguntas, hermanos. Miren qué cosa más hermosa, porque el niño no se quedó jugando con otros niños. El niño no se quedó jugando con sus amiguitos nuevos de Jerusalén. El niño tampoco se quedó lleno de temor porque, mi mamá y mi papá. Tenía 12 años y no se puso a dar de gritos, no se puso a llorar, no fue al servicio al cliente para que vocearan en las bocinas y estuvieran llamando a los papás de Jesús, aquí está. No, él está haciendo algo especial y vamos a ver luego qué especial estaba haciendo, pero
Dice que estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es lo primero. Pero ya después él estaba usando de su inteligencia y él estaba dando respuestas. Hermanos, algún día nos va a tocar dar respuestas, pero seamos prontos para oír, para preguntar, para inquirir. Si se dan cuenta en las reuniones, la mayoría de gente lo primero que le gusta es hablar, hablar. No, quédese de consejo, quédese de último. Primero escuche. Miren el Señor Jesús con su sabiduría, su inteligencia. Él primero oía y preguntaba. Después fue que él ya estaba contestando. Y ahí fue donde ellos se maravillaban de su inteligencia. Vamos a ver quiénes eran estos doctores, hermanos de la ley. Número uno eran los que se llaman los escribas. Y número dos son los que se llaman los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los profesionales de la ley. Su trabajo era copiar a mano los rollos de la Torá sin errores. O sea, eran los escribas, por eso se llaman escribas. Eso viene de escribir. Ellos escribían la Biblia. Acuérdense que no había imprenta. Ellos tenían que escribir los rollos de la Biblia sin errores. También dice interpretar la ley de Moisés y aplicarla a casos concretos. Enseñar en las sinagogas y dar respuestas legales. Ser jueces en los tribunales locales. Eran respetados porque sabían de memoria la Torá, los profetas y la tradición oral. Y hermanos, con ellos era que estaba discutiendo el Señor Jesús con ese nivel de gente. ¿Se dan cuenta? Para que podamos comprender con quiénes estaba hablando el Señor Jesús. Y ellos se maravillaban del niño. Veamos ahora a los fariseos. Sí, los fariseos. Eran un grupo religioso que se tomaba muy en serio cumplir la ley. No solo la escrita, sino también la tradición de los ancianos o la tradición oral. Aquí les puse leyes orales que se habían añadido con los siglos. Características. Creían en la resurrección, los ángeles y el mundo espiritual. Se preparaban para mantener su pureza ritual y tenían mucha influencia sobre la gente común. Hermanos, de nuevo, esta es la gente con la que el Señor Jesús está hablando y compartiendo las cosas espirituales, compartiendo la palabra del Señor, para que vean qué era lo que se quedó haciendo el Señor. Como les dije, no se quedó llorando, no se quedó asustado. Quiero que noten la reacción de su madre, es una reacción natural. Lucas 2:48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pues sí, hermanos, es normal en su naturaleza humana, ella tenía angustia, pensó que se había perdido, pero él, la pregunta es, y yo siempre que leo esto me quedo meditando, ¿ustedes creen que si el Señor Jesús le hubiera dicho a José y a María que se quería quedar en Jerusalén platicando, lo hubieran dejado? No creo que lo hubieran dejado. Entonces él se quedó platicando con los doctores de la ley y sus padres se fueron pensando que estaba. Ven que todas las cosas ayudan a bien, porque para los padres estaba perdido y él realmente no estaba perdido. Y ahora vamos a ver esa parte importante y hermosa que dice qué era lo que estaba haciendo. Él dijo, en los negocios de mi padre. Por favor, leamos Lucas 2:49-50. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Yo les puse aquí la definición, la palabra negocios, hermanos. Miren qué hermoso el significado de la palabra negocios. Para nosotros, negocio es una transacción, una compra-venta. Vendo un producto, me dan dinero. Vendo un servicio, me dan dinero. Aquí negocios, o sea, decir estoy negociando con el Señor sí es bíblico, pero ¿qué estoy negociando? La palabra negocios es davar. Y la palabra davar significa palabra. Eso significa negocio. En hebreo se dice davar. Y davar significa palabra. La palabra, hermanos, es materia, como de lo que se habla. Dice, es la materia prima. Pero esa palabra también significa dependencia, dicho, discurso o edicto. Eso significa la palabra davar. Y también la palabra davar significa mandamiento, promesa, provisión, ración y respuesta.
Hermanos, ¿de qué palabra está hablando? De la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿qué cree que estaba discutiendo? La palabra de Dios. Eso era, por eso estaba en los negocios de su Padre, porque está hablando de la palabra. Ese es, en un sentido, digámoslo así, ese es su negocio. Si ustedes me preguntan cuál es, cuando decimos negocio, tal vez suena mal porque en nuestra mente hablamos de dinero y no tiene que ver con dinero esta clase de negocios. Pero mis queridos hermanos, ¿cuál es el negocio? Debería ser el negocio de las iglesias. No es volverse rico materialmente, no es tener la iglesia más grande, no. El negocio de las iglesias es dar a conocer la palabra del Señor, dar el mensaje. Ese es el negocio, si lo podemos ver aquí, porque ven que la palabra negocio es bíblico. El Señor Jesús dijo, no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El negocio, hermanos, es la palabra, que ese debería ser, por eso dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad es, hermano, compre los principios bíblicos y practíquelos y no los venda por nada, no ceda por nada. Compra la verdad. ¿Por qué, hermano, se compra la verdad? Porque yo tengo que dedicar tiempo, yo tengo que esforzarme para poder entender la Biblia. Eso es comprarlo. Yo tengo que dar algo de mí para recibir a cambio el entendimiento de la palabra del Señor. Ese es el negocio del Señor, darnos el entendimiento de la palabra de Dios, pero para eso nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que buscar las herramientas, diccionarios, concordancias para poder entender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué significa eso de los negocios de mi padre? Me encantó esto y es una aplicación que todos podemos hacer. Estar en los negocios del Señor es estar nosotros estudiando la palabra del Señor. Esos son los negocios del Padre. ¿Cuál es nuestro negocio? Ya se lo dije, pero se lo quiero mencionar. Hebreos 17 dice así: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, esto lo más importante para nosotros es que hagamos la voluntad. Miren, hacer la voluntad, obviamente la voluntad de Dios, para hacer tu voluntad. Pero ¿dónde está esa voluntad? Hermanos, la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Hay gente que me dice, hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues yo le digo que la voluntad de Dios es que lea la Biblia, que estudie la Biblia, que la practique. La voluntad de Dios es que dé gracias a Dios en todo. Así dice la Biblia, esa es la voluntad de mi Padre. Hermanos, queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vayamos a la Biblia. Queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Vayamos a la Biblia. Hasta que nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos entender cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. De nuevo le leo de corrido que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, el Señor escribió un libro de nuestra vida y nosotros debemos cumplirlo. Ese es el propósito más alto, hermanos, que podamos cumplir con lo que el Señor escribió en el rollo del libro de mi vida. En lo que entiendo cuál es el rollo del libro de mi vida, vayamos a la palabra. En la palabra lo vamos a encontrar. La palabra ahora es como un libro, pero antes también era un rollo. Si usted no lo sabía, antes también era un rollo. Por favor, lea conmigo lo que dice Juan 6:38. Esto lo dice el Señor Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ese es el negocio que nosotros deberíamos tener. Al negocio usted le dedica tiempo, le dedica su inteligencia, usted medita. Si usted tiene negocio, hace todas esas cosas. Bueno, si no tiene, que este sea su primer negocio. Y si sí tiene negocio, que también este sea su primer negocio. Su primer negocio es entender la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor. Ayer precisamente me encontré con alguien que lo conocí hace mucho tiempo, caminar en los caminos del Señor, pero está en una situación tan difícil y lo oí como una queja y le digo, mire, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y le dije, y todo lo que hace, todo prosperará. Hermanos, es la palabra en la que debemos nosotros poner nuestra confianza, nuestra mente, nuestro corazón.
Eso es hacer negocios con el Señor, es estar estudiando con la palabra. Ven qué hermoso, hermanos. El Señor Jesús estaba el niño Jesús estaba en los negocios de su padre. Quiero que noten que dice que descendió a Nazaret. Quiero que estudiemos eso, que descendió, con su permiso. Dice que descendió a Nazaret. Leamos en Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Les puse aquí descender, que me llama la atención que descendieron. Descender significa venir abajo, o sea, es bajar, descender, humillarse, ir al valle, hacia abajo, humillémonos. Mire qué hermoso, la palabra Nazaret, descendió a Nazaret. La palabra Nazaret viene de una palabra hebrea que es netzer, que significa retoño, rama o brote. Nazaret vendría de lugar de retoño. Esto es lo que significa la palabra Nazaret, lugar de retoño. Hermanos, vamos a tener vida cuando descendamos. Miren qué hermoso que dice que María, José y el Señor Jesús, siendo un niño, descendieron a Nazaret. Descender es venir abajo, es humillarse. Eso es realmente, es humillarse. Hermanos, si nos humillamos en la poderosa mano del Señor, Él nos va a hacer un retoño que pueda florecer y que pueda levantarse. Si nos humillamos, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ven qué hermoso este pasaje cuando dice que el Señor Jesús con sus padres descendió a Nazaret. Hermanos, debemos aprender a humillarnos en la presencia del Señor, porque cuando nos humillamos, entonces vamos a retoñar, vamos a ser como un brote, vamos a ser como una rama, en lugar del retoño. ¿Qué les parece? Y ya casi para ir finalizando, dice que el Señor Jesús crecía. Leemos Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía, le puse con corchetes en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús crecía, hermanos. Número uno, en sabiduría. Número dos, en estatura. Y número tres, en gracia. Entonces estudiemos eso. La palabra sabiduría es Sofía y significa la sabiduría más elevada. Y hermanos, la sabiduría más elevada es la que nos da la palabra de Dios. De nuevo volvemos a la palabra de Dios, ¿lo notan? Crezcamos en sabiduría. Segunda cosa que crecía el Señor Jesús era en madurez. Hermanos, es madurez espiritual. La madurez no viene con los años, desafortunadamente. No piense, yo tengo 40 años de estar en la iglesia y por eso me considero una persona madura. Desafortunadamente, hermanos, la edad no nos da la madurez espiritual. La madurez espiritual nos la da a nosotros el crecimiento. Si estamos creciendo en una relación de amor con el Señor Jesús, entonces estamos alcanzando estatura espiritual. De lo contrario, no, queridos hermanos, no nos engañemos. Podemos asistir a la iglesia desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Lo importante es qué estamos haciendo en el tiempo. Si estamos teniendo una relación de amor, conocemos al Señor como, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, como amo, nuestro dueño. Si lo estamos haciendo, entonces estamos creciendo en madurez. Y la última palabra, hermanos, es gracia. La palabra gracia, miren qué hermoso, significa gratitud y significa gozo. O sea que el Señor Jesús crecía en gratitud y hermanos, así es como dice la Biblia, creced en la gracia y en el conocimiento. O sea, en la gratitud se crece. Uno no se vuelve agradecido de la noche a la mañana, pero tiene que empezar por algo, hermano amado, hermana amada. Usted tiene que empezar siendo agradecida por algo. Yo reconozco, hermanos, que ahora yo le doy gracias a Dios por cosas que antes yo no le daba gracias a Dios. Ya gracias a Dios he ido avanzando, aunque sea un poquito, y ahora le puedo dar gracias a Dios por problemas, por dificultades. Antes habían cosas por las que yo no le daba gracias al Señor, pero he ido aprendiendo a conocerlo, saber que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es recto, que me ama, que si dio su vida por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo no me va a dar todas las cosas que yo necesito? Si algo no tengo es porque no lo necesito. Es un deseo, pero no lo necesito y puedo vivir sin él. Si yo no pudiera vivir sin algo, él me lo daría. La Biblia dice que solo dos cosas son importantes. No sé si lo recuerdan. Sustento y dos, abrigo.
sustento y abrigo. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Eso sí es básico, eso sí es esencial. Y eso nos lo da el Señor siempre. Por eso dice, mirad a las aves del cielo. Ellas no siembran y no cosechan y el Señor las alimenta. Mirad los lirios del valle y el Señor los abriga. Ahí está el sustento y el abrigo, que es básico. Eso sí, no podemos vivir sin sustento en abrigo y siempre lo hemos tenido y lo vamos a tener por la misericordia del Señor. Pero la gracia, hermanos, es darle gracias a Dios aún por lo que no tengo. Si hoy yo tengo salud, debo darle gracias. Si hoy yo estoy enfermo, debo darle gracias. Si hoy yo tengo abundancia, tengo que darle gracias. Si hoy yo tengo escasez, tengo que darle gracias. Hermanos, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Hermanos, esto es como los votos matrimoniales. Hagamos nuestros votos matrimoniales con el Señor Jesús y digámosle, Señor, yo te voy a amar en la abundancia y en la escasez, en la salud, en la enfermedad. En todo yo te voy a amar. Ya lo dijo, lo aprendimos con el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Se dan cuenta, hermanos, que sí debemos aprender a crecer en la gratitud. Si usted ahora no es la persona más agradecida, empiece con algo. Mire, el primer paso, usted está aquí, usted está aquí. Y esta es la meta. Hermanos, el primer paso no lo lleva a donde usted quiere. Todavía le falta. Pero el primer paso sí lo saca de donde ya está. Dé el primer paso. Dele gracias a Dios por algo que nunca le había dado gracias. Piense hoy por qué no le ha dado gracias a Dios. Si hay algo por lo que no le ha dado gracias, empiece a expresarle su gratitud al Señor. Hermano, la gratitud y el gozo van de la mano, porque habla de que gracia es gratitud, pero también es gozo. Y hermanos, cuando tenemos un corazón agradecido, podemos darle gracias, podemos tener gozo, perdón, lo dije mal, cuando tenemos un corazón agradecido, podemos tener gozo. El gozo es nuestra fortaleza. El gozo, hermanos, de que hoy me falta algo, pero póngale atención a todo lo que sí tiene, en vez de ver lo que no tiene. Póngase a ver lo que sí tiene. Y usted tiene muchas cosas. Usted y yo somos personas bendecidas. Le prometo que la mayoría de la población mundial sería feliz con lo que usted tiene. Y usted en vez de disfrutar lo que tiene, está poniéndole atención a lo que no tiene. Ya se los he dicho en otras ocasiones. No sé cuántos árboles había en el huerto, pero el otro día alguien me dijo 1000, pero diga 100. Y solo de un árbol no podía comer, pero podía comer de 99 árboles. Y en vez de que Adán y Eva disfrutaran los 99 árboles, no, le pusieron atención al único árbol que no podían comer. Y se amargaron la vida porque había un árbol que no podían comer, en vez de disfrutar los 99. Hermanos, disfrutemos lo que el Señor nos da hoy y dejemos en sus manos lo que no tenemos. Eso es prerrogativa del Señor. Pero sí tenemos que crecer en la gratitud y en el gozo. Le borro de nuevo para no confundirlo. En tres cosas nosotros tenemos que crecer, amados hermanos. Tres cosas. En sabiduría, en estatura y en gracia. Esas son las tres cosas en las que el Señor Jesús dice que crecía para con Dios y para con los hombres. Y con esto vamos a finalizar. Esto fue lo que le dije, que esto lo aprendí yo en el año 88 y gracias a Dios todavía lo recuerdo. Existen tres tipos de hijos. Hay tres palabras en griego que significan hijo y están relacionadas con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra del atrio se dice tecnión. La palabra del lugar santo se dice tecnón. Y la palabra del lugar santísimo se dice huíos. Muchas veces aparece con J, pero generalmente es con H, huíos. ¿Por qué se los menciono ahora? Porque quiero que sepan que de 0 a 12 años, un niño es tecnión. Y ahí es donde está al cuidado de su madre. Por eso es que del Señor Jesús no se sabe nada. De un día de nacido, pues sí, cuando llegaron los magos y todo, pero después de eso ya no se sabe nada. ¿Qué pasó en los años de 8, 9, 10, 11, 12? Hasta los 12 vuelve a aparecer el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de 0 a 12 años el niño está al cuidado de su madre, porque es un niño tecnión. Cuando el niño cumple 12 años y un día, ponemos 13 para poderlo ver, de 13 a 29 años ya se llama tecnón. Y ahí el niño está bajo el cuidado de un tutor o un ayo, así se dice en griego, ayo. ¿Sabe quién era el ayo de él?
era José. Resulta que a los niños se les pagaba un tutor. Acuérdense que no habían universidades, no habían escuelas. Entonces a los niños se les pagaba un tutor que les enseñara un oficio. Y José fue un tutor para el Señor Jesús porque no era su padre. Era un tutor, era un ayo que le enseñó el oficio. ¿Qué oficio le enseñó al Señor Jesús? El oficio de la carpintería. El oficio de la carpintería. Pero esta es la parte linda y hermosa. Cuando el hijo cumplía 30 años, entonces, hermanos, el hijo se convertía en un huíos. ¿Qué significa huíos? Significa un hijo maduro. ¿Saben lo que hacía el padre cuando el hijo cumplía 30 años? Hacía una gran fiesta, y decía el padre, y lo presentaba en la sociedad: este es mi hijo que hoy se está convirtiendo en un huíos, se ha convertido en un huíos, en un hijo maduro. Se quitaba el anillo y se lo daba a su hijo y le decía: a partir de hoy, ya los negocios no son conmigo, dice el padre, son con mi hijo. Mi hijo es el que toma mi lugar. De aquí en adelante es mi hijo el que va a tomar la rienda del hogar, de la casa, del ganado, de la agricultura, de la actividad a la que se dedicara. Huíos era a partir de los 30 años. Hermanos amados, ¿recuerdan qué sucedió cuando el Señor Jesús tenía 30 años? El Señor Jesús se bautizó en agua. Y ahí fue donde dice que cuando él salió de las aguas descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Miren qué hermoso. Un huíos, un hijo maduro. Hermanos, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que no nos quedemos como de 12 años, no, no, que sigamos avanzando. Vieron que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Tres: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Bueno, nosotros también tenemos que crecer, hermanos, y madurar. Tenemos que pasar de tecnión a tecnón, y de tecnón tenemos que pasar a huíos, a un hijo maduro, que el Padre esté agradado de nosotros, que de aquí en adelante somos nosotros los enviados por el Padre a resolver, a orar por los enfermos, a predicar, a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haciendo todas esas cosas, eso es porque el Señor espera que lleguemos a ser hijos maduros. Así es que, hermanos, hemos terminado con la enseñanza de esta noche. Aquí les dejé algo que yo los quiero invitar a orar, que le pidamos al Señor que nos ayude a crecer espiritualmente. Que el Señor Jesús cumpla sus planes en nuestra vida y que nosotros le podamos decir al Señor: Señor Jesús, me entrego a ti para que hagas conmigo lo que tú quieras. Así es que ahí donde están los invito a orar, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por lo que hemos podido aprender de cuando tú, siendo un niño, fuiste al templo, Señor, y te quedaste discutiendo con los maestros de la ley. Gracias por lo que pudimos aprender hoy. Y hoy nuestra oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús, es: número uno, que nos ayudes a crecer espiritualmente. Eso es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Si queremos crecer, Señor, en el conocimiento, queremos crecer en la estatura, queremos crecer en la gracia, Señor. Ayúdanos a ser personas agradecidas, que podamos dar gracias a Dios en todo. Si queremos crecer espiritualmente, queremos crecer en la estatura del varón perfecto, en los 7 muebles, en las 7 experiencias del tabernáculo de Moisés, Señor. Sí queremos, sí queremos. Y también te pedimos, Señor Jesús, que tú cumplas tus planes en nuestra vida. Señor, nosotros no hemos venido para agradarnos a nosotros mismos, no hemos venido para cumplir nuestros sueños, nuestros planes. Estamos aquí para agradarte a ti, para que tú cumplas en nosotros los sueños tuyos, Señor. Todo lo que tú escribiste en el rollo del libro acerca de nuestra vida, que se cumpla sin que falte cosa alguna, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gózate en nosotros, deleítate en nuestra vida, Señor. Haz de nosotros lo que bien te parezca, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras. Tú eres el amo y nosotros somos los siervos. Tú eres el dueño, Señor, de todo. Nuestra vida te pertenece. Tú eres el alfarero y nosotros solo somos el barro en tus manos, Señor. Así es que en esta noche te damos gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, y nos rendimos a ti, nos entregamos a ti una vez más. Elegimos por ti en esta vida, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.